Algo nuevo que estábamos viendo es que en 1 Corintios 7 nos estaba diciendo la palabra, si vemos el versículo 27, dice, el que está ligado a mujer, no procures soltarte, si estás libre de mujer, no procures casarte. Prácticamente era el pensamiento de Pablo. Más adelante él nos explica que esto era debido a que lo podemos ver desde el 29, pero dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo es pasajera, ¿no? Quisiera pues que estuvieses sin congoja, o sea, sin ninguna aflicción, sin ningún esmero, sin ninguna otra cosa. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿no? Y por último dice, de manera, en el 38 dice, de manera que el que da a su hija en casamiento, ¿no? Está hablando de la hija, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichoso será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Decía Pablo en los versículos anteriores, que precisamente donde lo dejamos, dice el 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, ¿no? Y antes decía que el hombre tiene cuidado de la mujer, y la mujer de cuidado de su madre. Bueno, el hombre el cuidado de su esposa, y la esposa del marido. Entonces, que por eso es que para que no desviemos nuestra atención ni en la pareja, ni nuestros hijos en su pareja, ni nosotros en cosas materiales, pues que mejor sería que nos enfocáramos a las cosas del Señor, en otras palabras, ¿no? Pero si alguien no se puede contener, pues tiene también le dice Pablo, ¿no? Que nos convendría más casarnos si no tenemos don de continencia. Creo que esta es la tercera vez que habla sobre dar ejemplo a los hermanos con respecto a la comida de los ídolos y ese tipo de cosas. Entonces, no sé, yo creo que dentro de la doctrina que traían, hablábamos de la enseñanza hacia la iglesia de Corinto, cómo en cierta manera estaba avanzada, pero por otro lado, veíamos en el capítulo 5 cómo se les hacía muy fácil vanagloriarse porque el hijo de este señor se acostaba con su madrastra, ¿no? Entonces, él los reprende en ese sentido diciéndoles, pues ya deberían ustedes de ser muy maduros. Y entonces, antes, durante y después, Pablo les sigue hablando sobre que debemos de ser de testimonio al hermano débil, de que debemos de tener una preocupación de cómo el ejemplo que le damos, de su enseñanza y otras cosas que tenemos que tener al pendiente. Y aquí, pues lo que dice específicamente sobre el sacrificio a los ídolos, que dice que si alguno, dice el 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ya lo hemos platicado, el que realmente ama a Dios, Dios lo conoce, y Dios es lo que está en el corazón de nosotros, y de la abundancia del corazón habla la boca, y el Señor, de ese conocimiento, de ese hablar de nosotros, es como Él sabe que nosotros le amamos y todo lo demás.
Él lo sabe, aunque no lo digamos. Y a veces nosotros lo que sí nos falta saber es cuánto nos ama el Señor, ¿no? Hay tantos versículos que nos hablan de su amor que muchas veces, sobre todo en momentos de aflicción, pues no vemos muy bien, muy claramente, pero el Señor está en control de nuestras vidas y Él está presente. Y Él sabe que le amamos y Él nos ama. Entonces, es muy importante ¿no? Que si alguno ama a Dios, Dios lo conoce, Dios está al pendiente de nuestras vidas. ¿Y por qué lo dice? Porque está hablando precisamente de que ese conocimiento, el amor hacia Dios y el conocimiento, que era lo que habíamos platicado y en varias ocasiones, conforme la práctica de estar en la presencia del Señor, de capacitarse, de escuchar, de ir a congresos, de estar en la iglesia, etcétera, etcétera, todo eso nos va haciendo crecer, ¿se acuerdan? A través del Espíritu Santo ya lo hemos visto. Entonces, este crecer en el Señor es precisamente, se resume en esto de que el que ama a Dios. ¿Por qué? Pues porque el que lo ama, pues lo va a estar buscando. El que lo ama va a estar hablando de la palabra, lo va a estar analizando, va a estar en oración. O sea, no las 24 horas, no constantemente, no de continuo, si no, no funciona, ¿no? Pero pues es como el amor a la pareja, como el amor a los hijos. No puede uno estar sobre ellos porque los hostiga, y uno no puede estar sobre Dios porque el que se hostiga es uno. Es cansado, ¿no? Que digas, no, yo voy a estar todos los días que me restan de mi vida, las 24 horas. No es cierto. Tenemos cosas que hacer, tenemos otras cosas que pensar. Entonces, pero sí, una cosa es no exagerar, pero sí estar en eso, ¿no? Estar viendo a ver a quién le hablamos, estar leyendo, estar orando. Ok, entonces dice, esta es la entrada. El que ama a Dios le conoce, sabe de qué se trata. ¿Por qué? Porque les va a hablar ahorita de que el que come de las viandas de lo sacrificado a los ídolos, según el versículo 4, dice, sabemos que un ídolo no es nada. Si tú comes de la vianda de lo que se sacrificó a los ídolos, no importa. Dice, pero nada es en el mundo, dice, y no hay más que un Dios, solamente un Dios es el Dios verdadero. Pablo, ya haciendo esta introducción de que es muy fácil, ¿no? Como decir, si nosotros amamos, conocemos a Dios. Si lo amamos a Dios, lo conocemos. Y dice, porque aquellos que comen de los ídolos saben perfectamente que los ídolos no son nada, ¿no? En el mundo. Y que solamente hay un Dios verdadero, que es nuestro Dios. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Habíamos hablado hace 2 clases de que el Señor Jesucristo había creado todo el universo y todo lo que existe, y aquí lo está reafirmando otra vez. Dice, el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo existente, fue creado por el Señor Jesucristo, y es a lo que se está refiriendo. Y entonces dice, dice más adelante, en el 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, la vianda no es importante, ese alimento no es importante. La gente que es madura está consciente de esto, de que, bueno, pues voy a comer de los ídolos, así que pues, no importa, o sea, no hay más que un Dios, ¿no? Y lo había dicho en versículos anteriores, cuando dice, si tú no tienes ningún inconveniente en comer de los ídolos, pues no hay problema, haces bien, pero tienes que tener cuidado de que qué es el testimonio que le estás dando a un hermano que es más débil. Y aquí lo dice, pero mirad, en el 9 dice, pero mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles.
O sea, estamos libres, lo podemos hacer, pero esta libertad tenemos que tener cuidado de que no sea de tropiezo para los que son más débiles. Y cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos del conocimiento de la Biblia y otras cosas, tenemos que tener cuidado de no ser de tropezadero o de tropiezo para otros hermanos que son más débiles. Por ejemplo, yo no puedo decir que sí pueden tomar vino y que no hay ningún problema y que Cristo tuvo la Santa Cena con vino y cosas así. No puedo sacar de contexto los hechos reales de la Biblia siendo permisivo con un hermano que está saliendo o hace años que está en el Evangelio, pero en algún momento salió del vicio. Y si él cree que yo estoy más capacitado para juzgar o cualificar la palabra o reconocer la palabra, y le soy permisivo con que tome vino, pues va a decir, entonces sí se puede tomar vino. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Aún con la palabra, no nada más con el ejemplo de lo que hacemos, sino también con la palabra de lo que decimos, lo que enseñamos. No debemos de tomar las cosas a la ligera. Y a veces de lo que decimos tenemos que tener cuidado de tratar de observar cuál es la reacción de las personas con las que estamos interactuando para precisamente que no se den malas interpretaciones, ¿no? Como la vez pasada que les decía yo, que no somos tan cerrados como para decir, no, es que yo no puedo ir a una fiesta. Sí puedes ir a una fiesta, siempre y cuando no sea una fiesta que tenga desmanes o cosas por el estilo, ¿no? Cosas fuera de lo normal, ¿ok? Fuera de algo de ir a divertirse, de ir a cenar, comerse un pastelito, bailar con tu pareja, cosas así, algo así más o menos, ¿no? Y bueno, pues aquellos que tengan algo en contra del baile, pues puede ser que también, si para ustedes no debe uno de bailar ni con su pareja, porque uno es sacrosanto y apartado del mundo, no hay problema, no lo haga. Si el pecado te pone, no lo hagas. Si el Espíritu no te dice que estás pecando, lo puedes hacer. Si el Espíritu te dice que no debes hacerlo, no lo hagas. Ok, y dice más adelante, en el 11, para terminar, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí ya no habla de los ídolos, dice, por ejemplo, un ejemplo muy vago, si a alguien le es problema que yo coma carne, porque él piensa que no debo de comer carne, bueno, pues entonces trataré de no comer carne para no ser un tropiezo a mi hermano, ¿no? Porque en principio está hablando de comer de lo sacrificado a los ídolos, pero los ídolos les sacrificaban diferentes cosas, entonces no nada más carne, ¿no? Pero aquí habla cierra con la carne como algo muy general, como diciendo, si por ejemplo en la cena de los muertos yo como arroz porque me gusta y demás, y se lo pusieron en la de los muertos, y para mí me es indiferente, no es nada para mí, pero hay un hermano que dice, no, es que no debemos de comer de los muertos, o no debemos de comer arroz. Bueno, pues procura no comer arroz delante del hermano, ¿no? Sea sacrificado o no sea sacrificado. Él venía hablando, fíjense, viene hablando de lo sacrificado a los ídolos, de cómo deben de comportarse. Y entonces empieza en el 1 diciéndoles, y primero decía él que deberíamos de dar testimonio y preocuparnos por los más débiles. Y dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Esta es una parte muy importante, porque cuando Pablo es derribado,
él le pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿No? Y le dice, porque el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces le dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor después? O sea, él se puede decir que vio cara a cara al Señor o lo percibió, lo presenció, aparentemente lo vio, ¿no? Entonces, después le dice, y ustedes, dice, ustedes son mi obra en el Señor. Y después les dice, porque si para otros no soy apóstol, porque no estuvo con los apóstoles, dice, para ustedes sí lo soy, porque él estuvo bajo la presencia del Señor y les había ya dado testimonio de esto cuando los convierte. Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Entonces, cuando él los convierte, pues en ese momento él ya es su apóstol, ¿no? Es el apóstol que aprendió del Señor o que conoce del Señor y que les está enseñando la doctrina del Señor. Y entonces dice, contra estos que hablan mal de mí, para ellos es mi defensa. Y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer o de beber? Dice, ¿o no tenemos derecho de tener con nosotros una esposa? Y aquí lo pone como, hay varios apóstoles, dice, dice, o solamente yo y el hermano Cefas, ¿no? Y después dice, o Bernabé y yo no tenemos derecho a trabajar, dice, a no trabajar, dice, porque el apóstol les está diciendo que él tiene derecho a no trabajar de todas maneras, porque el Señor así lo estableció, que el sacerdocio viviera de las ofrendas y de los diezmos, ¿no? Y entonces a eso se refiere a él cuando el Señor dice a continuación lo demás de que pues todo el obrero es digno de su trabajo. Y entonces dice, antes de entrar en esto les dice, ¿acaso algún soldado se paga a sí mismo por trabajar como soldado? Es lo que les está diciendo, donde les dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue soldado y se daba su salario? Pues nadie, ¿no? Entonces dice, o quién planta una viña o siembra algo y no lo come. Dice el 8, digo esto no solo como hombre, sino que esto también lo dice la ley, dice, porque en la ley de Moisés estaba escrito que no le pongas bozal al buey que trilla, o sea, no puede andar siempre con el bozal, o no puedes ponerle un bozal, porque pues tiene que comer de lo que él está, de lo mismo que él está sembrando, de lo mismo que se está cosechando. Entonces, a eso se refiere la Biblia en esa parte. Y eso venía en los mandamientos que había, no los 10 mandamientos, sino los demás mandamientos que había de cómo se iba a regir Israel y qué tenían que hacer. Aparecía esta parte precisamente en Deuteronomio 25. Y entonces les dice, en el 10 dice, o lo dice, dice un poco antes, lo dice por tener cuidado de los bueyes, dice, o lo tiene por nosotros, ¿no? Lo dice porque nosotros, para ver qué onda con nosotros. Dice, por nosotros está escrito, dice, porque ¿qué esperanza tiene el que hará sino comer de lo que hará, o el que siembra, comer de lo que siembra? Y entonces dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pues tenemos que comer de lo espiritual, o tenemos también que comer como del pago que se le hacía a la iglesia en aquel entonces con las ofrendas y los diezmos, ¿no? Entonces dice, si yo les estoy dando lo espiritual, pues puedo también obtener de lo material, ¿no? Damos espiritual y recibimos espiritual.
Pero aquí Pablo está hablando que además de eso está lo material, que es de lo que le está hablando. Entonces, dice, si damos espiritual, pues lo más lógico es que recibamos material, algo material. Dice, y si otros reciben de esto mismo, dice el 12, pues cuánto más ustedes, ¿no? Dice, pero no hemos usado este derecho del cual tenemos, sino que lo hemos soportado todo. Y dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, ellos no les han dicho, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo te hable de la palabra del Señor, tú tienes que darme para que yo me alimente. Y dice, eso no lo he hecho para que Cristo no sea obstaculizado. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Se acuerdan que cuando vimos Génesis, Éxodo, Levítico, platicábamos de eso, de que la tribu de Leví tenía diferentes funciones, los que preparaban a los animales, los que prendían las lámparas, los que ponían las mesas del pan, etcétera, etcétera. Entonces, y se iban rolando, ¿no? Y con cierta periodicidad, creo que había un periodo de 3 meses, algo así. El caso es que conforme se iban rolando en el sacerdocio y en todo eso, estaba escrito que la tribu de Leví iba a comer de lo sacrificado. Y es a lo que se está refiriendo. O sea, la tribu de Leví comía de eso que se diezmaba y de lo que se sacrificaba. Y entonces, dice los que sirven en el altar, del altar participan, ¿no? O sea, de lo mismo que se puso en el altar, de eso mismo comen. Dice, así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, ¿no? O sea, el que anuncia el Evangelio puede muy bien vivir del Evangelio. Pablo no hacía válidas estas leyes y aquí se los está diciendo, que no está haciendo abuso de ese derecho para que el nombre de Cristo se propague de una manera más rápida. Dice más adelante, yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca mi gloria, la gloria que llevaba al estar evangelizando a los de la iglesia. Dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, para él ya era una necesidad llevar el Evangelio, no lo hacía porque alguien se lo ordenara. Ay de mí si no anunciase el Evangelio, dice, ¿no? Y lo hace, dice, y lo hago de buena voluntad. Recompensa tendré más adelante, ¿no? Cuando se encuentre con el Señor. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? O sea, si hace las cosas mal o las hace de malas o nada más pensando en la ganancia que va a tener, pues no iba a tener ninguna ganancia. Dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces dice más adelante, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar un mayor número. Después da unas explicaciones medio obvias. Dice en el 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, de todo me he hecho a todos para que de todos modos salve a algunos. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, para que lo obtengáis, ¿no? Dice, ya más adelante, ya para cerrar el 9, dice que él no corre. En el 26 dice, así que yo no corro a la aventura, quiere decir que no corre a lo loco, sino que está corriendo bien, o sea, está corriendo
de cierta manera, ¿no? Dice, y no peleo como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí lo que dice es que él mismo es ejemplo de otros, ¿no? Por un lado, pero que se presta al sacrificio para precisamente habiendo sido ejemplo para otros, no llegar a ser eliminado. Era la roca. Cuando ellos acuérdense que cuando esta columna de fuego se movía, iba delante de ellos, todo Israel iba atrás de este molino de fuego. Cuando el molino se paraba, pues ahí acampaban alrededor y esta columna de fuego se ponía en el lugar santísimo. Entonces, cuando se movía, pues todos iban tras de la columna de fuego. Eso es lo que nos platica la Biblia. Pero lo que no se ve muy seguido es que la roca, la peña de la cual salía el agua, siempre iba atrás de ellos. Y eso es lo que dice este versículo 4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, esta roca iba por delante la columna de fuego, después el pueblo de Israel, después la roca iba siguiendo al pueblo de Israel, y de esa roca que era Cristo, era la personificación de Cristo, de esa roca ellos tomaron durante 40 años en el desierto. ¿Ok? Entonces son cosas que luego no captamos muy del todo, pero ellos iban deambulando en el desierto. No en todos los lugares donde se paraba había agua, pero la peña que les daba el agua era Cristo y iba detrás de ellos, y eso es lo que nos platica la Biblia. Entonces, de hecho, fíjense que hace poco veía yo que decían que habían encontrado la peña, la cual estaba partida, y de donde salía el agua, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que se veía cómo la roca el camino que iba dejando la roca durante el desierto y demás. Y digo, no, pues a estos cuates les falta saber algo de geografía, ¿no? Como que yo quisiera ver que un cerro que ahorita está en el desierto, dentro de 10 años siga estando ahí mismo, o uno que no estaba, no tenga un cerro nuevo en el desierto, ¿no? Pues si la arena cubre todo. Y estos dicen, no, ya encontramos la peña, y se ve el camino que vino dejando durante el desierto. Y dices, bueno, la gente a veces sí se pasa de fanática. Pero bueno, ese es lo que yo les decía, ¿no? Este versículo 4, sin embargo, nos narra algo que sí es un hecho real y que lo vivieron. Les están diciendo, ustedes fueron bautizados, por eso les dice que fueron bautizados. Acuérdense que cuando hablábamos del bautizo, decíamos que una vez que uno es bautizado y acepta a Cristo, recibe uno ese conocimiento, esa certeza de la palabra de Dios. Y lo mismo les pasó cuando salen de Egipto, de la cautividad, y dice, fueron bautizados en la carne de Cristo y fueron bautizados en el mar. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos los que comieron todos comieron del mismo alimento espiritual. Entonces, este alimento espiritual que era el maná, todos estaban comiendo de eso durante los 40 años, y todos bebieron durante 40 años. Entonces fue un testimonio, no nada más de cuando salen de Egipto, no nada más cuando atraviesan el mar, sino también cuando en el transcurso de los 40 años están recibiendo un alimento todos los días, y también están bebiendo agua todos los días. Por eso crecen espiritualmente. Ahora, vemos que muchos, cuando llega el Señor Jesucristo, le dice, ustedes son pecadores porque todavía traen consigo los ídolos que traían de Egipto, ¿no? Que sacaron de Egipto. Entonces, aunque a algunos les quedaron los testimonios espirituales de sus ancestros y demás,
Sin embargo, no faltó quien sacara ídolos de Egipto y se los llevara hasta Israel. Y entonces dice, pero de la mayoría de ellos pues se agradó Dios, dice, por lo cual quedaron, dice, no de todos se agradó Dios, dice, porque pues los que tuvieron esta idolatría del becerro de oro, pues fueron cuando murieron, cuando precisamente Moisés baja con los 10 mandamientos, y entonces dice, y en aquella ocasión murieron 23,000, ¿no? Por la idolatría que tenían. O sea, el Señor no se agradó de todos. Dice, dice en el 9, ni tenemos al Señor como también algunos de ellos, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ¿no? Sí. Y después dice, ni murmuréis como algunos que murmuran y perecieron por el destructor. O sea, también la murmuración nos es pecado. Y yo creo que tenemos que tener cuidado también con la murmuración, aún en nuestros tiempos. Tenemos que tener cuidado porque es un pecado tan fácil de sobrellevar, de digerir, que pues tenemos que ver que el Señor no le agrada que murmuremos nada, ¿no? Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, los que van hasta ahorita y los que lleguen al final de los tiempos. No, bueno, no lo dice, pero los que han alcanzado los finales de los siglos eran ellos en ese momento. Dice, así que el que piensa estar firme, estos versículos son muy importantes, así como el 4 que veíamos, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, siga cuidando su relación con Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportarlo, ¿no? Y dice, sí. Esto está muy padre porque pues nos deja ver que las tentaciones del mundo, que son bastantes y son bastante fuertes, son a fin de cuentas tentaciones humanas, pero que además de esas tentaciones hay otras tentaciones mucho más fuertes que no son humanas, y que las tentaciones que tenemos pues nos ha dado las herramientas para poderlas resistir, para poder estar firmes con el Señor. Inmediatamente después dice, fíjense, la tentación nos obliga a pecar, porque si no, no sería una tentación. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, nos obliga a pecar, y el pecado está abarcando la idolatría. ¿Sí me explicó? No que dentro de los pecados esté la idolatría, no. Todos los pecados que cometemos, cuando los cometemos, estamos siendo idólatras. Y eso lo dice el versículo que sigue, dice, por tanto, amados míos, dice, huyan de la idolatría. Sigue hablando de lo mismo, de que todos los pecados que nosotros, a los cuales nos enfrentamos, podemos resistirlos. Y dice, por lo tanto, hermanos, huyan de la idolatría. O sea, no entren en este tipo de idolatría que es ceder al pecado, cualquier pecado. Como dice, como a sensatos les hablo, juzguen ustedes mismos lo que les estoy diciendo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Eso también es muy interesante. Dice, la copa que nosotros tomamos en la Santa Cena, dice, no es, o que estamos bendiciendo, dice, no es la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, él está hablando, dice,
siendo uno solo el pan, nosotros como un cuerpo, bueno, lo dice, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, del pan que es la sangre, el cuerpo de Cristo. Dice, o la salvación, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de lo sacrificado no son partícipes del altar. Esto es muy interesante. Venía hablando de lo que comían de los que comían de los ídolos y que no había ningún problema ni nada, pero les está diciendo que el que come, el obrero tiene derecho a comer del altar porque es partícipe del altar. Y aquí está diciendo que el que es partícipe del altar está siendo partícipe del evangelio, el cual se practica. ¿Por qué se practica el sacrificio en el altar para Jehová? Pues porque es un sacrificio para redención de pecados. ¿Sí me estoy explicando, no? Entonces, el que come del altar, que era el sacerdocio, era partícipe de ese mismo rito que lo hacía partícipe de esa creencia, lo hacía partícipe de ese mismo cuerpo de Cristo, lo hacía partícipe de la salvación, lo hacía partícipe de las leyes, lo hacía partícipe de predicar o ser testimonio o ser parte de lo que era todo el rito del sacrificarle a Dios en el altar. Y es lo que dice, el que sacrifica y el que come en el altar es partícipe de esta fe, es partícipe de este evangelio o de esta doctrina. Y aquí nos está diciendo lo mismo, nosotros somos partícipes del evangelio que compartimos. Por eso dice, no estoy hablando precisamente de la sangre de Cristo, no estoy hablando del cuerpo de Cristo, pero todo el que participa dentro del cuerpo de la iglesia, todo el que participa de este evangelio, es partícipe de esta salvación, es partícipe de esto que sale del evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Es partícipe del trabajo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, sí. Somos parte de ese cuerpo y también, no hablando del cuerpo de Cristo, no hablando de la sangre de Cristo, somos parte del cuerpo de la iglesia que al hacer las cosas como las dice Dios, al propagar el evangelio de Cristo, al respetar y obedecer a nuestro Dios, a Cristo, nosotros nos volvemos parte de eso mismo que está siendo evangelizado o que está siendo sacrificado. Ahí es donde nosotros somos parte de este mismo evangelio. Espero haber sido claro. Si no, pues pregúntenme para ver si se los digo de otra manera. ¿Sí, Alfa, o no? Sí, está bien. Ok, es que a Augusto no le veo la cara, pero sí me expliqué, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Pablo aquí, que no hablando de la carne de Cristo, ni hablando de la sangre de Cristo, el que participaba de lo sacrificado se volvía parte, al Señor se volvía parte del Señor. Y sigue, y el que, bueno, se los voy a leer, pero dice, y el que participa de los ídolos, porque primero les dice, no pequen, y después les dice, y el que participa de los pecados, o el que participa de los ídolos, se vuelve también parte de eso. ¿Ya me expliqué? O sea, mientras que si tú haces lo del evangelio, te vuelves parte del cuerpo de la iglesia, te vuelves parte de Cristo, cuando tú haces lo de los ídolos y todo ese rollo, te vuelves parte de los ídolos, ¿sí? Porque estás anunciando que esos ídolos existen, estás anunciando que sí, que les vas a ofrecer ofrenda y demás. Lo que decía él antes era que si para ti estás consciente de que solamente hay un Dios, no importa que tú comas de los ídolos, porque para ti no hay problema, o sea, te estás consciente. Aquí lo que está diciendo es, si tú ofreces un sacrificio o les ofreces obediencia o les ofreces, te vuelves parte de ese cuerpo, de esa idolatría que tú estás siendo permisivo o que tú en la cual estás teniendo fe. ¿Ya me expliqué?
Ajá. ¿Sí, Javis? Tengo mis dudillas, pero sí. Bloquealo, porque... Sí. Estás en el 19, ¿no? Sí, Entre el 18 y 19. estoy 18, 19 más o menos, que dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Y no a Dios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de demonios. Ya estás. ¿Sí? Ok. Luego dice, no podéis beber de la copa del Señor. Y aquí es donde ya él le compara, dice, no puedes estar diciendo que eres parte del cuerpo de Cristo y demás, y hacer sacrificios a Dios y llevar el Evangelio de Dios, y después venir y sacrificarle a los ídolos. Porque no puedes servirle a dos, ¿no? Dice, no podéis beber, bueno, primero dice, sacrifica, en el 20 dice, sacrifican lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y después dice el 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ok? Ajá. Sí me explico, ¿verdad? Sí, César, está bien. Entonces, vuelvo a lo mismo. Fíjense cómo aquí podría decirse que, ok, si alguien sacrificó a los demonios o sacrificó a un ídolo, por un lado, para ti te dice primero que si no hay problema con que tú lo comas, pues que lo comas, no hay problema. Pero tienes que tener cuidado de los hermanos débiles. Y aquí ya te dice, bueno, pero de preferencia, pues no lo comas, porque a fin de cuentas, si estás comiendo porque no te importa, pues puede ser que no sea importante. Pero si tú estás comiendo por ser partícipe en alguna comida con alguien que está ofreciéndote comida porque se sacrificó a los ídolos, entonces sí puede ser de problema para ti. ¿Sí me explico, no? O sea, si viene alguien que le va a la Santa Muerte, le dice una vez la maestra a mi sobrino, le dice, estaba chiquito, y le dice, mira, mijo, persínate, te voy a ayudar a persinarte. Le dice, no, porque nosotros no le vamos en mi familia no le vamos a la Virgen. No le vamos a la Virgen. Entonces, si alguien te invita a que le vayas a un ídolo, no debes de ser partícipe de eso, ¿no? No por darle la razón a la maestra, no por darle la razón a tu jefe, no por darle la razón a alguien más que pueda ser importante para ti, no tienes por qué participar de eso. Entonces dice, para cerrar, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Le vamos a tentar? ¿No? Dice, ¿somos más fuertes que Él? No. Creo que no. Lo que habíamos platicado anteriormente, aquí se vuelve a resumir. Nadie debe de buscar su bien personal, sino el de otro, ¿no? Dice el 24. Después dice, el 26 dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Ni te preocupes ni preguntes qué es lo que estás comiendo. Pero si alguien más te dice, es que esto se sacrificó a los ídolos, no lo deberías de comer, pues obviamente mejor no lo como. Y no por tu conciencia, sino por la conciencia del que lo dijo. Y después dice, pero si yo ya di gracias por esto, como decimos, gracias Padre, bendice tus alimentos, que no sean de nada daño para mí, y ya estamos al dar gracias, ya estamos reconociendo de que estamos recibiendo esa vianda, lo estamos recibiendo por parte de nuestro Dios, o esa bendición, lo que sea, lo estamos recibiendo por parte de nuestro Dios, pues ya le estamos reconociendo como Dios y le estamos reconociendo su amor hacia nosotros. Pero si yo ya di gracias
Pero de todas maneras, alguien más me dice, es que eso lo sacrificaron a los ídolos, pues aunque hayas dado gracias, pues mejor no lo comes, ¿no? Es lo que te está diciendo. Porque nosotros damos gracias porque reconocemos de dónde viene todo lo que recibimos. El que tiene duda, si alguien más se te presenta por no hacer pie de tropiezo, pues debes de cuidar de mejor, pues tratar de no hacerlo. Dice el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No solamente es comida y bebida, ya lo habíamos platicado hace ratito, es todo lo que hacemos, cómo evangelizamos, qué decimos, todo debe ser como para la gloria de Dios, para que en un momento dado pues podamos tener cuidado de todo lo que hacemos y decimos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esa es la finalidad, ser de testimonio, ¿no? Claro, el testimonio, la finalidad de nuestro testimonio pues debe ser la salvación, ser ejemplo para la salvación de otros, ¿no? Para que cuando nosotros llevamos el Evangelio, otras personas, como a muchos hermanos les pasa, que dicen, sí, yo veo algo diferente en ti, que cuando otras personas sean alcanzadas o habladas, pues podamos nosotros haber dado un buen testimonio, ¿no? Que yo sé que no siempre lo hemos hecho, bueno, hablando en mi persona, no siempre ha sido así, y pues ha sido una evolución en mi vida, ¿no? Hay que ir evolucionando para poder ir desechando lo malo y aceptando lo bueno. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? En eso se resume. Sí es. Al ser imitadores de Cristo o al ser imitadores de Pablo, pues vamos a llegar a llegar a tener un buen testimonio. Ok, nos quedamos en el 11.